doy la más cordial bienvenida a Hugo Morquecho. ¿Qué tal, Hugo? Qué alegría tenerte aquí en vivo en las instalaciones de Dunas Radio. Gracias, profesor. Un saludo de luz a toda su comunidad. Gracias. Efectivamente estamos hablando de un tema maravilloso, práctico, útil, que es como el ser humano ha podido trascender y que gracias a esta unidad o esta unión con las personas que nos rodean hemos podido evolucionar. Resulta que la familia en los tiempos prehistóricos era muy importante mantenerse unido, porque obviamente el medio que nos rodeaba pues era muy salvaje, muy peligroso. Empezaron a haber uniones entre diferentes especies y esto hizo que nos volviéramos más fuertes. Sí. Conforme fue pasando el tiempo, el ser humano, que era un animal carroñero, empezó a estar consumiendo carne putrefacta, carne que dejaban los animales. Así es, los residuos, sobras. Lo que dejaban estos animales eran los sesos del cerebro del cráneo y también el tuétano. Esto hizo que los seres humanos poco a poco fueran consumiendo estas grasas o ácidos grasos, en vez de estar consumiendo semillas o raíces que eran muy difíciles de digerir. Sí, porque estaban totalmente crudos, etc. Exactamente, le costaba más trabajo al cuerpo el poder asimilarlo o metabolizar este tipo de carbohidratos. Cuando empiezas a consumir grasas, hace que el estómago se reduzca y toda esa sangre que ya no se utilizaba para digerir sube al cerebro. Se empieza a tener un conocimiento cognoscitivo, o sea, empieza a entender cosas abstractas que en su momento no entendía. Lo que pasa es que en el cerebro empieza a desarrollarse un área que se llama de Broca, la que nos permite el lenguaje. Ahí es cuando nosotros empezamos a comunicarnos como seres humanos, cuando evolucionamos esta área tan importante del cerebro que nos permite asimilar conocimientos como el amor. Y de un ser, una criatura animal o una criatura humana animal, pasamos a ser un ser humano, ya pensante. Efectivamente, y empezamos a entender que hay fuerzas de la naturaleza las cuales no conocemos, pero le empezamos a poner nombre. Y porque las sentimos, no las vemos. Hay seres humanos que todavía evolucionaron más esa parte del área de Broca y les permitió organizar a su entorno. Se empiezan a construirse las posesiones. Nosotros, de ser animales primitivos, bueno, seguimos siendo animales primitivos, pero digamos que evolucionamos un poco más, y en esa evolución le empezamos a poner nombre a las cosas a través de algo que se llama onomatopeya, que es imitar el sonido de los animales, de la naturaleza. Esta imitación de sonidos nos permite ponerle nombre a ciertas cosas, como Dios. Es algo tan maravilloso porque nuestro cerebro, conforme vaya evolucionando, vamos a poder entender otro tipo de dimensiones y energías o fuerzas de la naturaleza cósmicas, que nos van a permitir desarrollarnos como seres humanos para que nosotros podamos evolucionar y nuestra especie pueda seguir progresando en el tiempo. Y así como el universo sigue progresando, expandiéndose, nosotros hoy que estamos a 10 de octubre del 2020, seguimos despertando. Efectivamente, por eso este programa se llama Despertar Holístico, porque es un conjunto de habilidades y conocimientos que el ser humano va teniendo para poder trascender espiritualmente. Conforme va evolucionando el ser humano, pasa por muchas etapas. La etapa donde nosotros nos convertimos de ser animales que están errando y que van siguiendo a las especies que van consumiendo para poder subsistir. Llega un momento en el que ellos empiezan a estabilizarse y empiezan a tener ganado y empiezan a sembrar. Ahí es donde realmente nacen los, digamos, empresarios abuelos
de nuestras generaciones. Empezamos a negociar con la naturaleza de alguna manera. Sí, me gusta esa palabra, empezamos a negociar con la naturaleza que nos aporta, pero también el ser humano vive en constante guerra. Ese es uno de nuestros problemas. La otra parte. Efectivamente. Hay un libro muy interesante que se llama La historia de la guerra, donde señala que el mayor tiempo de nuestra especie, desde que ya es un ser cognoscitivo, sí, se la ha pasado en guerra. Constantemente se la ha pasado en guerra. Desafortunadamente, sí, la guerra no es para algo que les pueda beneficiar a las familias. Lo que sucede es que empezamos a tener ideologías. Las ideologías son corrientes que convencen a muchas personas. Se empiezan a utilizar conceptos tan trascendentales como Dios para justificar el poder que tienen las personas que gobiernan una población determinada, como los monarcas, los reyes. Porque el poder tiene relación con la riqueza. Sí, porque el poder consiste en que pocas personas tengan el control de muchas, o que tengan el control de muchos recursos. Así es. A través del idioma, a través de la palabra, se convence a muchas personas para que piensen que las pocas personas que las están organizando fueron elegidos por Dios. Y entonces las personas que se creen esa ideología son pacíficas, se dedican a producir, a tener una estabilidad, a proteger a su familia. Sin embargo, las personas que no compaginan con esa ideología se rebelan y empiezan las guerras. Cuando una ideología no compagina con ese pequeño círculo de poder, por los intereses que tiene, sí, es cuando empiezan a haber conflictos. Y por eso la justificación de los sacerdotes, que son las personas que en su momento, sacerdotes, líderes espirituales, que son los que cuentan el cuento, o son las personas que les dicen sí, qué es lo que deben de creer la población. Si ellos conviven con el pueblo y les empiezan a educar en esta ideología, no hay problema porque son personas pacíficas. Pero aquellas personas que no conviven con esa ideología, está el ejército quien los hace o los mete en cintura. O sea, la casta guerrera son esas personas que en su momento sublevan a las personas que están en contra de esa ideología. Así es. Pero conforme va pasando el tiempo, estamos hablando de que el ser humano es muy inteligente y empieza a crear otro tipo de sistemas. De la familia que vivía en una monarquía, imaginémonos en esos reinados, en esas poblaciones donde le decían a las personas que si vivían ahí o que si compaginaban con esa ideología los iban a proteger de otros reinos que querían expandir su territorio. Las personas vivían con miedo y también con un estado de incertidumbre, en donde tenían que ceder su trabajo, su vida, su libertad en favor al rey. Le daban tributo, le daban cultos, tanto al rey como a los dioses, como a las justificaciones que ideológicamente les decían las personas líderes espirituales. Las personas que ya empiezan a adquirir tierras, empiezan a generar riqueza, empieza a haber un desarrollo de una economía basada desde el intercambio de bienes y servicios hasta cuestiones intelectuales,